Buenos días, soy la profesora Ruth Zúñiga del Colegio Politécnico de Ventanilla, UGEL de Ventanilla. El día de hoy vamos a trabajar lo que corresponde a la sesión 2, tablas de frecuencia y gráfico de barras para datos no agrupados. El propósito de la clase es la construcción de tablas de frecuencia y gráfico de barras para datos no agrupados. Vamos a recordar las nociones básicas que trabajamos en la sesión 1. Para eso vamos a recordar qué es la estadística. Decimos que la estadística es la ciencia que se encarga de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características de una población. Como observamos en esta imagen que corresponde al 5 de abril, tenemos acá dos gráficos, un gráfico circular y un gráfico de barras. En el gráfico circular corresponde a los casos confirmados por sexo y en el gráfico de barras corresponde a los casos confirmados por etapas de la vida. Acá tenemos la variable que corresponde a sexo y la variable que corresponde a etapas de la vida. También tenemos lo que corresponde a la población. Decimos que la población es el conjunto de elementos, individuos u objetos de los que se van a recolectar los datos. También tenemos la muestra, que es el subconjunto representativo de una población. Para trabajar la clase de hoy tenemos que conocer algunos términos como tabla de frecuencia, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia absoluta acumulada. Para ello nos hacemos las preguntas: ¿para qué sirve la tabla de frecuencia? ¿Qué es una frecuencia absoluta? ¿Qué es la frecuencia relativa? ¿Y qué es la frecuencia absoluta acumulada? Recordamos que la frecuencia absoluta se representa por una F minúscula con una I. La frecuencia relativa se representa con una H minúscula y una I. La frecuencia absoluta acumulada se representa con una F mayúscula y una I. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. La suma de todas las frecuencias absolutas es igual al total de datos. La frecuencia relativa me dice que es el cociente entre cada frecuencia absoluta y el total de datos. El total de datos se representa con la letra N mayúscula. La suma de las frecuencias relativas es 1, muy importante. La frecuencia absoluta acumulada me dicen que es la suma ordenada de las frecuencias absolutas desde la primera hasta la final. Recuerda que me dice que es la suma ordenada. Este concepto es muy importante, sobre todo cuando se va a trabajar las medidas de tendencia central, sean de datos acumulados o de datos no acumulados, de las variables cuantitativas, sobre todo de las variables cuantitativas. Proponemos un ejemplo donde te pido que completes esta tabla de frecuencia. Acá tú vas a observar que esta tabla tiene 5 columnas. La primera que corresponde a los datos de la variable bebidas, luego la frecuencia absoluta, luego tienes la frecuencia relativa, tienes la frecuencia relativa porcentual y también tienes la frecuencia absoluta acumulada. Luego te pido que construyas un gráfico de barras. Bueno, para empezar completando la tabla de frecuencia, yo te recomiendo que primero trabaje la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo vamos a proceder a completar esta columna? La quinta columna que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada. Trabajas, acá tienes los datos que corresponden a T, que son 15 datos que se han repetido, que corresponde a T, y lo vuelves a colocar acá, 15. Y luego vas sumando en forma de zigzag hasta llegar al total, que va a corresponder a 50. Recuerda que este total para esta tabla de frecuencia corresponde a la muestra. Acá estamos ya observando cómo se ha completado la quinta columna en forma de zigzag. 15 más 6, 21, 21 más 12, 33, 33 más 8, 41, 41 más 9, 50
y terminamos acá porque el total corresponde a 50. Es la suma ordenada. Esto me va a servir, recuerda que va a servir cuando se trabaje las medidas de tendencia central. Es el orden. Ahora vamos a proceder a completar la tercera columna que corresponde a la frecuencia relativa, recordando que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total. Entonces observamos acá, yo observo acá que el número de veces que se ha repetido t ha sido 15, entonces procedo a dividir 15 entre 50, eso me da 0,30. De la misma forma procedo con el número de veces que se ha repetido limonada y tengo su resultado. El número de veces que se ha repetido gaseosa, 12 entre 50, 8 entre 50 y 9 entre 50. El resultado puedes expresarlo en fracciones o también puede estar expresado en decimales. Ahora, la suma de toda esta columna tiene que ser igual a 1, sea en fracciones o sea en decimales. ¿Por qué es importante que yo represente esto en decimales? Porque luego me va a permitir hallar la frecuencia relativa porcentual. Y si yo deseo hacer una gráfica circular, es muy importante que conozca la frecuencia relativa porcentual. Ahora vamos a proceder a trabajar la frecuencia relativa porcentual, a completar esta columna, pero vamos a recordar primero que 0,30 es igual a 30 sobre 100. ¿Por qué sobre 100? Porque tiene dos decimales. Como tiene dos decimales, entonces va a dos ceros y sería sobre 100. 0,12 sería 12 sobre 100, como tiene dos decimales, corresponde a dos ceros, 100. Lo mismo va a ser con 0,24, 0,16, 0,18. 30 sobre 100 equivale al 30%. 12 sobre 100 equivale al 12%, 24 sobre 100 equivale al 24%, 16 sobre 100 equivale al 16% y 18 sobre 100 equivale al 18%. ¿Por qué? Este es el símbolo del porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha dividido en 100 partes. Entonces yo lo puedo representar 30 sobre 100 o también lo puedo representar de esta manera, siempre y cuando esté el 100 como denominador. Ahora procedemos a completar, por eso es muy importante, 12, 24, 16, 18. Recuerda que si vas a trabajar con los decimales, debes trabajar con 2 o con 2 a 3 decimales, pero tienes que recordar o tener bien presente la regla del redondeo. Una vez que ya hemos terminado de completar la tabla, ¿sí?, va a quedar de esta manera. Ahora vamos a proceder a trabajar la construcción de la gráfica de barras. Para que se construya la gráfica de barras se toma como referencia estas dos primeras columnas. La primera columna que corresponde a la variable y la segunda columna que corresponde a la frecuencia absoluta. La primera columna con sus datos y la segunda columna de las frecuencias absolutas, que tenemos el número de veces que se repite y de ahí luego me da el total. Quedaría representado de esta manera. Los datos de la variable están en sentido horizontal y las veces que se han repetido la frecuencia absoluta están en sentido vertical. Quedaría de esta forma. Recuerda que esto de acá corresponde a una variable cualitativa nominal. Ahora te estoy dejando una pequeña actividad, que completes la tabla de frecuencia, ¿no? Completes esta tabla de frecuencia y luego construye una gráfica de barras. Bueno, eso sería todo para la clase de hoy. Muchas gracias.
Por favor, cuídate para que puedas cuidar a los demás. Bueno, nos vemos.